Bienvenidos a este nuevo episodio del Colegio de Politólogos, el programa Debate Ciudadano a través de Red Diálogo, la red educativa. Ahora estamos con Toribia Lero, ella es actual diputada de Comunidad Ciudadana y ha sido hace poco presentada como precandidata a las elecciones presidenciales del 2025 de parte del bloque, me parece que es de CONAMAC, ¿verdad? Pueblos indígenas. De los pueblos indígenas. Sí. ¿Cómo estás, Toribia? Gracias por aceptar esta invitación. ¿Cómo estás, hermana? Muy buenas noches. La verdad te agradezco muchísimo por la invitación a la entrevista, porque son las únicas oportunidades que tenemos para dirigirnos al país, dirigirnos a quienes realmente están muy interesados en los acontecimientos políticos, ¿no? Y que justamente estos dan o muestran un panorama de lo que va a acontecer, así que aquí gracias. ¿Quién es Toribia? Empezaremos por ahí, para que la gente la pueda conocer mejor. ¿Cuál es tu historia personal? ¿De dónde vienes? Bueno, yo he nacido en un centro minero. Mis papás son indígenas que por necesidades y también por situaciones que vivían en aquellos años, por ejemplo, mis abuelos tenían que escapar de la hacienda a las minas, la única escapatoria que tenían, o quedarse en la comunidad empobrecidos, así que mis abuelos decidieron escapar a las minas de Huanuni y de ese modo que mi papá también se engancha para quedarse ahí porque él era huérfano de su padre que había muerto en la guerra del Chaco. O sea, hay una historia bien larga. Había escuchado algo con Zárate Vilca y la Revolución sí, Federal, justamente, ¿verdad? Entonces, de ese proceso venimos, ¿no? Mis abuelos, mi abuelo Juan Lero, en 1899 se ha levantado junto a Zárate Vilca en defensa de las tierras comunitarias de origen, ¿no? Y justamente reclamando por el avance del latifundio, el pongueaje, ¿no? De los campesinos. Ellos reclamaban mucho al Estado republicano que había, de que los abusos continuaban y eran mucho más, por eso les decía, o vivías en la hacienda con el patrón, que era también mucho abuso, o si no querías sufrir ese abuso tenías que prepararse a las minas, porque en las comunidades prácticamente se sufría mucho más también, ¿no? Por todo lo que los quiebres, reconfiguraciones territoriales que había. De ese modo mi papá llega a la mina, pero contrae matrimonio con mi mamá, que es mujer de comunidad. Así que mi mamá entre la comunidad y las minas nos han criado, pero lastimosamente con la relocalización tuvimos que volver a la comunidad, ¿no? A vivir ya, porque antes ir y venir, pero a vivir ya porque mi papá también murió y todo aquello. Así que la lucha por la tierra siempre ha estado en nuestra sangre, a partir de esas memorias de la lucha de nuestros abuelos, y nosotros seguíamos enfrentados, ¿no? Al Estado porque tenían políticas muy distintas a las que nosotros creíamos que debería ser, la forma de administrar la tierra, las visiones que teníamos de cómo construir un país, las culturas, nuestra lengua, nuestros sistemas de vida, proyectos de vida muy distintos a los proyectos políticos que imponían los gobiernos. Entonces, venimos de esa lucha. Entonces, yo en ese medio de todo eso me he criado y también siempre estuve atenta a todo lo que pasaba en mi comunidad. Me interesaba mucho la situación de mi pueblo, de mi comunidad. Entonces, desde muy chica me he convencido de que hay que luchar siempre por la tierra. Entonces, con ese pensamiento también mi mamá, ya viuda, todo, me manda a estudiar a Sucre. ¿A la universidad? Sí, a la universidad, estudié en Sucre auditoría financiera y después ya volví para trabajar en el CONAMAC. En ese proceso ya se había realizado en 1990 la primera marcha por la dignidad y territorio, ¿no? Que venía de la Amazonía. Han marchado más de 600 kilómetros para decirle al país, en Bolivia no solamente hay maras, quechuas y guaraníes, hay más de 36 pueblos en la Amazonía que hablamos distintos idiomas, distintas culturas, distintas visiones, y eso justamente es el punto de partida para cambiar el rumbo del país, ¿no? Abrazados de todo eso y también unidos de normativas internacionales como es el Convenio 169. Por eso yo marco bien eso, porque nosotros venimos de esas luchas y no de un partido político como es el MAS, como nos quieren hacer ver de que gracias al MAS las pollas, los mifalas, no, sino venimos de esas luchas continuas, reclamando justicia, reclamando el respeto a las tierras, a los territorios, culturas, idiomas, a nuestros sistemas de justicia, todo eso. Entonces,
Ya con eso yo, después de salir de la universidad, inmediatamente me involucro, ¿no?, para trabajar ya más activamente en el CONAMAC, buscando los ayllus, y así llego a Cochabamba, buscando a los ayllus. Tengo mis 2 hijas, obviamente. Mi pueblo está de origen, es en Popó, provincia de Popó, entre los municipios de Antequera y Pașnia. Pero nuestras raíces están en Tapacari de Cochabamba, los leros son de ahí. Es buscando todo eso, esa reconfiguración territorial, la identidad territorial, la autoidentificación territorial. Yo llego aquí y rápidamente reorganizamos los ayllus en Cochabamba, fortalecemos el CONAMAC y planteamos al Estado republicano la refundación del país. Entonces yo vengo de ese proceso, es larguísimo, pero yo creo que ha servido mucho porque gracias a esas acciones que han realizado los pueblos indígenas unidos entre Oriente y Occidente, es que el país también, ¿no?, el pueblo en su conjunto reconoce que en el país hay varias culturas, hay varios pueblos y que este país no puede ser monocultural. O sea, en la Constitución decía, en este país se habla solamente el castellano, cuando se habla más de 36 idiomas. Entonces, pluricultural, plurilingüe. En este país hay distintos sistemas de justicia. En los Andes se administra justicia de esta manera. En la Amazonía también hay distintas formas de administrar su justicia, de hacer justicia. Entonces es plural la justicia, es plural la economía, la forma de que te visiones cómo va a ser tu economía es distinto. Allá en el Oriente hay pueblos que son inmensamente ricos, ¿no?, en cuanto a conocimiento, saben cuándo van a pescar, cuándo van a recolectar frutos, cuándo van a usar las plantas, cuándo van a tumbar un árbol, todo está conectado con el cosmos, pero es increíble, esa es cultura, esa es riqueza. Entonces todo eso es plural, pues no es una forma de hacer. Entonces todo eso hemos hecho prevalecer y así hemos llegado trabajando y planteamos la Asamblea Constituyente. Ahí como activista trabajaba. Yo como activista, también como técnico, a veces como promotora, como lo que podía decir por estar al lado de mi organización. Paralelamente también me seguía formando, haciendo diplomados, cursos de incentivos, de especialidad siempre en derecho indígena. Y ya cuando exigimos así de manera contundente a Evo Morales, por ejemplo, después de la aprobación de la nueva Constitución, la masacre de Chaparina. Y ahí es justamente donde otra vuelta a llorar, digamos, a sufrir, pero con más fuerza. Ya muchas mujeres nos hemos unido para encaminarnos a una lucha internacional. Pero, perdón, vamos a seguir después con su perfil personal. Entonces, podríamos decir que usted casi desde el principio, y usted y su organización, ¿no?, casi desde el principio del gobierno del movimiento al socialismo con Evo Morales han sido una suerte de oposición. Sí, sí, sí. Una oposición silenciada, porque no eran muy visibles. Creíamos, bueno, nos han hecho creer, diría, porque hay varias cuestiones que analizar, porque como nosotros venimos de esas luchas, ¿no?, de cacicazgos, hay los pueblos de Amazonía, todo eso, teníamos un proyecto para el país, no solamente para los indígenas que nos cuiden, que nos garanticen la tierra, no, queremos vivir en este país ahora que se llama Bolivia entre todos y todas, pero de manera diversa, que me respeten como ayoreo, que me respeten como araona, y si me van a respetar como araona, yo tengo un espacio territorial para desarrollar mi vida. Pero es lo que no estaba ocurriendo. Lo que estaba ocurriendo, avasallamiento de tierras, envenenamiento de sus ríos, ¿no ve? Es cómo va a desarrollar ese pueblo si no está destinado al exterminio. Entonces es eso lo que se reclamaba al Estado, y cuando Evo Morales aparece como candidato y gana el primer presidente indígena, pero ¿de dónde si nunca le hemos visto en las filas luchando? Más al contrario, sabemos que las 6 federaciones de cucaleros iban avanzando con avasallamientos. Era bien contradictorio, pero a pesar de todo decían, es que es indígena, es del lado de Oruro, con él vamos a avanzar mejor. Bueno, avanzaremos pero con los ojos bien abiertos, pero no fue así. Desde un principio nosotros para Evo Morales fuimos como sus centenados, porque como CONAMAC, ¿no?, el Consejo de Ayllus y Marques de Collasuyo, CONAMAC, la Confederación del Oriente Boliviano, la CIDO, no somos fundadores del MAS, no somos fundadores del IPCP, del instrumento político, ¿no?, sino somos pueblos que tienen otra visión. Es como no somos fundadores, a nosotros siempre nos han tenido como a entenados, como se dice, no, así, ahí sí todo más 5.
Entonces, de ese modo es que nos van debilitando y también, ¿cómo te diría?, corrompiendo pues a los dirigentes, ¿no? Y al final, cuando exigimos con más contundencia los derechos, lo que pasa es lo de la Chaparina, ¿no? La masacre de Chaparina, a partir de eso ya totalmente estamos muy dispersos ahora, pero lo que puedo decir, sí, desde un principio siempre hemos estado vigilantes de cómo va a encaminarse este nuevo proyecto político plurinacional. No puede llamarse Estado plurinacional, República plurinacional, un país federal plurinacional, pero es es diverso. Es eso lo que cuidábamos, pero a lo que tenemos ahora no es nada de eso, ¿no? Entonces, sí, desde los principios hemos estado exigiendo, no nos sentíamos oposición, digamos, pero a ver como aliados, cómo avanzar, pero al final yo creo que los más perjudicados hemos sido nosotros con Fuegos y Días y el país en su conjunto. Así que venimos de ese lado y hasta ahí hemos venido avanzando. Y a ti, Toribia, ¿qué es lo que te motiva a ser presidenta? Obviamente entiendo, ¿no? Todo esto de defender esta pluriculturalidad, seguir con esta lucha que te ha marcado a ti, tienes también como un legado, ¿no? Sí. Y luego de que me puedas responder qué te motiva, si bien cortito, quisiera que nos cuentes cuál es tu ideología política y más o menos hacia dónde apuntas con tu ideología política. Sí, nosotros hemos hecho mucho activismo, ya en plano nacional e internacional hasta ahí. De ideología hablando, venimos también de esta ideología que ha sido producido, desarrollado por Fausto Zeynaga y Constantino Lima, el indianismo, ¿no? Después viene el catarismo. Pero nosotros venimos como un ala ailista ya de los ayllus, de un proceso político de reconstitución de las naciones originarias que plantean, visionan un país plurinacional, ¿no? Una sociedad intercultural, un pueblo, un país de Camiri, que saben vivir, que saben respetar, que tienen un estilo de vida muy distinto a la izquierda o al socialismo. Como en Cuba, por ejemplo, te dan cajitas de comida, ellos deciden cuánto vas a comer, en qué vas a trabajar, de qué vas a estudiar. Perdón que te corte, hay personas que, por ejemplo, tienen una visión muy obtusa y suponen que el indianismo, el catarismo, está ligado íntimamente a la izquierda. ¿Qué podrías decirle a todas esas personas, continuando con tu punto, porque creo que estabas yendo hacia ese lado? No, puede ser en el marco de la alianza, porque la izquierda no plantea el tema de cerrar, digamos, equilibrio, desigualdades, ¿no? Sobre todo velar por el bienestar social, ¿no? Que la educación, la salud esté garantizada. O sea, el Estado piensa por la sociedad, no que no hayan pobres, que ellos defienden a los pobres, que tiene que haber equilibrios en cuanto a la calidad de vida, que el tema de la riqueza no se debe redistribuir, que no se debe concentrar en unos cuantos empresarios, y te hace creer de que ellos te representan, que luchan por ti, pero al final cuando vemos ejemplos de socialismo simplemente te convierten en personas limosneras. Todo el tiempo tienes que estar esperando a que te den tu comida, tu pensioncita, bonos, como en Argentina, por ejemplo, hay mucho de eso, o en Venezuela en eso les convierten y la gente esperando que el gobierno se los piense. En cambio nosotros no estamos de acuerdo con eso. Si bien hay que luchar contra la pobreza, hay que hacerlo. Estamos en desacuerdo que unas pocas personas acumulen riqueza, también estamos en contra, más que en contra, no estamos de acuerdo, ¿no? Sino pensamos que tiene que haber ciertos equilibrios y pensar en dignidad y en saber vivir, en tener un estilo de vida digno, pero también basado en el amor con el cosmos, con la naturaleza. Para nosotros es bien fundamental el amor que uno siente, por eso hablamos de la chaya, ¿no? O sea, agradecer siempre a la Madre Tierra por todo lo que te da, porque es la Madre Tierra que reproduce la vida, ¿verdad? Pensamos en una filosofía cósmica diárquica, en la paridad, hombre-mujer. Es eso lo que hemos tratado de, 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 de,
hacer prevalecer, si se quiere, preservar, ¿no? Entonces, con todo eso, el indianismo, claro, discute eso, ¿no? O sea, más que discutir, contrasta contra la izquierda y la derecha, porque solamente habla de clases sociales también, ¿no? Claro, es que derecha e izquierda son terminologías que no sirven. Claro, entonces clases sociales, en cambio en los pueblos indígenas o en los que hemos quedado de lo que somos las naciones o pueblos indígenas, no filosofamos de distinta manera. O sea, no estamos predestinados a vivir en pobreza, ahora no como te decía que que no los piensen, sino nuestros abuelos dicen somos sarir, que decir somos caminante, somos hombres que tenemos que transitar por un camino noble, educación. No tienes que estar educado para transitar, desde la niñez tienen que educarte. Transitar significa normas de vida, tienes que cuidar el agua, la naturaleza, a tu prójimo. Por eso dicen los vecinos son como el oro y la plata, ¿no? Hay que cuidar al vecino, a tu prójimo como el oro y la plata, porque son gente que te acompaña en tu transitar. O sea, se filosofa de distinta manera. Esa es más o menos la ideología. Claro. Entonces tienes que ser un hombre de bien, cacharruna, cachajaca, de cacharuna, que es hombre de bien, hombre con respeto. Claro, de joven vas a hacer pues todo, te vas a caer tal vez 10 veces, pero lo que te está diciendo, tienes que saber levantarte y en algún momento tienes que ser un hombre ejemplo, porque la vida misma te va a enseñar. No es que desde niño vas a hacer un papel blanco y ahí brillando, no, te vas a saber levantar de cada caída, pero al final te vas a forjar un hombre noble, un hombre con principios, un hombre que va a dejar legados, ¿verdad? Entonces, todo eso es el cacharruna. Entonces, el Jamiri significa tener un estilo de vida que se proyecta no a mendigar, sino siempre a visionar dignidad, ¿no? Y respeto. Ahora, entonces, es eso nosotros lo que hemos estado también siempre preservando y también planteando como un proyecto o en el marco de un proyecto económico, por decirlo, porque está muy relacionado a la economía. Pero esas cosas no se hablan en el socialismo. En el socialismo o eres pobre o eres rico. Si eres rico eres enemigo, si eres pobre estás en mis filas. Pero ¿por qué en el Alto, por ejemplo, hay gente muy rica, muy pudiente, los Camiri, por ejemplo, del Alto, que tienen los cholets y esas casas cuestan 10 millones, 15 millones de dólares? ¿Cómo le vas a decir ahora a él? No sé si 10 millones, pero sí. Sí, hay casas muy bien, yo he ido a ver, wow, pero es su esfuerzo, ellos se visionan y así quieren vivir así. Ahora, obviamente no todos nacen con esa estrella de ser el más pudiente, ¿no? Pero ya te dice, si vas a trabajar, te vas a esforzar, algún día vas a lograr pues esto o tendrás esto, o cómo te sientes feliz. Ahora, Toribia, yo me cuestiono lo siguiente. La anterior semana habíamos tenido un programa con el precandidato Chi Hyun-chun, ¿no? Que seguramente lo debes ubicar. Sí, y él justamente decía que como que visualiza una Bolivia con valores cristianos. Entonces, yo no quisiera hacer, digamos, un paralelismo entre el cristianismo y, digamos, esta cosmología a la que tú te refieres, ¿no? Porque son cosas diferentes, pero evidentemente hay un tema ahí de ritualismo, de misticidad, de pensar en el más allá, de pensar en un Dios, etcétera, ¿no? Todos estos temas que son más ontológicos. Pero, ¿qué pasa con toda la gente que no comulga, por ejemplo, con estar en comunión con la Pachamama, con no hacer una challa, porque hay un montón de gente que está en contra, ¿verdad? Sí. ¿Cómo usted plasmaría esto en un gobierno, ¿no? Entendiendo que no es lo que le convence a todos, ¿no? Es la misma pregunta que se le planteaba a Chi. En el mundo hay muchos cambios, o sea, hemos ingresado ya hace muchos años a un mundo globalizado, ¿no? Y ha habido cambios, transformaciones también, y también cuyos impactos pues han llegado a nuestros países. Y uno de ellos es la lucha por la religión. Posiblemente en América Latina no nos matamos por la cuestión de religión, como en otros países que se matan, ¿no? No. Entonces, por eso mismo, casi la mayoría de los países de América Latina, la religión que se practica es laico, es uno libre de practicar la religión que cree que es conveniente para transitar unido de algunas normas de vida, porque eso también es la religión, ¿no? Entonces,
Yo no podría obligar, por eso hablamos de diversidad, porque si vamos a decir quisiéramos que seamos cristianos, estamos volviendo al monoculturalismo, a la monocreencia, al mono, sí, al mono, claro, a la monocreencia. uniformarnos a todos, ¿no? Si no es diversidad, si yo creo en la Pachamama, en la Chaya, no te puedo obligar a ti, pero sí yo respeto tu religión que practicas y también pedir que respetes mi religión, nada más. Y eso es interculturalidad. No porque tú eres cristiana, yo no voy a hablar con ella porque no es cristiana, no tiene sentido eso. Por eso algunas cositas en la Constitución están bien, y justamente esto de la religión es laica. Antes decía el católico, ¿no? Sí. El Estado laico. Entonces yo creo que eso tendría que prevalecer nomás y respetar las distintas creencias. Si uno quiere ser cristiano, adelante, se lo respeta, pero no por eso tendría que ofenderme, tendría que decirme que la Pachamama es diablo, están creyendo en el diablo y te hace sentir mal. No, si yo creo en la Madre Tierra, en las deidades, en el cosmos, creo en los apus, por ejemplo, para mí es un apu tunari, apu tunari, apu sayari, apu San Pedro de aquí, la cumbre Coronilla también es apu, es mujer, ¿no? Apu mamas. Entonces los tatas que vienen, las mamás que vienen a hacer ceremonias a las deidades, hayan pues toda la noche, hablan con ellos, se recomiendan para que les ayude a ejercer su cargo de autoridad originaria. Es bien muy interesante. Y yo también ahí he aprendido quiénes eran apus en Cochabamba, los más importantes, los más chiquitos, los más grandes, quién era mujer, quién era hombre apu, ¿no? Entonces son las deidades que tenemos. Y así que yo no lo puedo decir, el tunari es diablo, ¿no? Te va a llevar al infierno. No, si yo creo en eso, tendrán que respetar. Si ellos creen en el cristianismo, me parece que bien, porque al final uno sabe cómo va a ser su fe también, porque al final eso es fe, es tu creencia que te ayuda a conducirte en la vida también, ¿no? Entonces, yo respeto las religiones, las creencias, y también ese marco de diversidad, de interculturalidad, quisiera que respeten el mío. Claro, perfecto, eso ha quedado claro entonces, Toribia. Ahora, entremos al tema económico, ¿no? Muchos de los nuevos candidatos ya que han oficializado, hablan mucho sobre una necesidad del cambio en la política económica de nuestro país. Muchos están tendiendo a la apertura del mercado, ¿no? A tener un libre mercado, abrir las puertas, eliminar las burocracias, facilitar importaciones, exportaciones, inversiones privadas en el país. ¿Qué opinas de eso y cuál es tu propuesta, ¿no? Sabemos que estamos pasando momentos duros, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu propuesta más dirigida al aspecto cultural, al aspecto económico, perdón? Sí, como te decía, el mundo ha cambiado, ¿no? La economía ahora fluye, ya no es como antes. Y el liberalismo se ha impuesto, pues, ¿no? Ya el Estado tiene que seguir siendo regulador de normas, obviamente, porque tampoco puede chauchitar toda la riqueza que tiene el país. Y no pasa eso en ningún país. ¿no? Entonces, el Estado tiene que ser más bien fuerte en cuanto a regulación, el tema de corrupción, por ejemplo. Ahora, necesitamos dólares, antes no necesitábamos tantos dólares, pero como que la economía fluye, todo el mercado internacional pues es en dólares, y el gobierno nos engaña al decir, no pasa nada con los dólares, no necesitamos dólares. No, pues mentira, lo que estamos sufriendo ahorita es justamente porque todo lo que rige o el valor de comercialización es el dólar, lamentablemente. En vano dicen el imperio, cuando la moneda del imperio es la que se usa más para transacciones comerciales a nivel internacional y mundial. Entonces, en ese aspecto yo creo que sí es importante que Bolivia se abra al mercado, también regulado obviamente con el tema ambiental, todo lo que es el cuidado de los pueblos indígenas, porque uno abre mercado para afectar ¿qué? Para afectar territorio, más avasallamientos, y la casa grande de los pueblos indígenas están expuestos al exterminio. Tiene que haber ciertos cuidados y también las regulaciones, porque ese dólar va a seguir fluyendo. Y también por otra parte yo creo que sí, Bolivia es muy potencial, no siempre puede estar exportando materia prima como lo estamos queriendo hacer ahora, o no lo estamos queriendo hacer nosotros, sino los del oficialismo.
seguir chauchitando el tema del litio, que es la última esperanza para el país, en saber hacer pues contratos, ¿no? Contratos de industrialización, pero que realmente beneficien en este caso ambas partes, porque alguien si quiere invertir es pues porque quiere ganar, ¿no? Nadie va a invertir para perder, pero que sea en igualdad de condiciones. Entonces ahí tiene que haber también pues capacidad para negociar, capacidad para que alguien pueda venir a invertir en tu país y no abusar y a saquear los recursos de tu país. Entonces, hay muchas situaciones que se tiene que todavía ordenar, yo diría, pero algo que sí realmente que se debe ordenar en Bolivia es la casa, la institucionalidad. Muchos piensan que falta el dólar, sí, falta dólar, mañana mismo tenemos que solucionar, hoy mismo tendríamos que solucionar el problema de la crisis económica en el país, pero lastimosamente no es así, ¿no? Ahorita hay sobrecarga, digamos, de funcionarios públicos. Si los vas a despedir, ¿dónde van a ir? Al final son tus hermanos, son bolivianos. Entonces hay que ver de manera progresiva cómo vamos a limitar esa burocracia, ese gasto público en el aparato estatal. Y lo otro también, que yo no sé por qué tantas plantas de todo han ido creando, ¿no? Plantas de industrialización de la papa, de la quinoa, del camello, no funcionan y tienen funcionarios ahí solamente en la mayoría de los casos ganando sueldo. Ha sido pues una mala, pero mala apuesta, mala inversión, porque el Estado cree que ellos haciendo empresa van a ganar sabiendo que no son empresarios, ¿verdad? Entonces hay muchas cosas que regular, ordenar, y eso justamente merma pues la economía del país, hace a que no haya dólares, y los dólares están ahí. El otro tema de la subvención, por ejemplo. Eso le iba a preguntar, ¿cuál es su posición sobre la subvención? Progresivamente la subvención se tiene que levantar, lastimosamente, porque nos han hecho muchísimo daño al hacernos creer de que había sostenibilidad y crecimiento económico gracias a la nacionalización, cuando eso era mentira. Nos han mentido flagrantemente y han dicho, ahora van a tener autos chutos, aunque sean chutos, pero son autos que van a tener. Antes la derecha no les da eso. Cuando nos estaban haciendo daño, cuando esos autos indocumentados iban a consumir gasolina subvencionada, y esa gasolina subvencionada se compra en dólares, y ahora el gobierno no sabe qué hacer, está recurriendo a préstamos, y eso va a seguir mermando la economía del país. Entonces, poco a poco, de manera gradual, como sea, pero se tiene que ir levantando el tema de subvención. Sabemos por qué ha sido, por ejemplo, en qué año se ha normado, ¿no? Se ha aprobado una normativa para la subvención de los hidrocarburos, de diésel, gasolina. Era también con una finalidad, ¿no? Para reactivar, para impulsar la agroindustria, la economía en el país, y que todos al final se benefician. Claro que al final todos se benefician de esa subvención, pero que si eso está también ahora arruinando la economía del país, ¿no? Entonces tienen que hacer pues mínimamente estudios y decirle al país, lastimosamente tenemos que levantar esta subvención gradualmente, y esto es el costo de vida en el país, pero no podemos seguir viviendo de engaños, porque al final nos vamos a hundir todos. Así que hay que ver esa parte de la subvención, que es gravísimo, porque es por el engaño, porque durante la era del gas, ¿no? Cuando estuvimos en bonanza, en plena bonanza por los ingresos del gas, podía haberse levantado poco a poco. En esos 10 o 14 años de bonanza económica, podía haberse levantado gradualmente y podía haberse regulado la economía del país, pero nada de eso ha ocurrido. Yo no sé si te acuerdas, pero en el 2011 hubo un gasolinazo, ¿no? Justo a fin de año, me parece que era del 2011, justo por Navidad, Año Nuevo. Y el pueblo se levantó, todos se levantaron porque no querían que el precio de la gasolina suba. Entonces, y hay ahora también, claro, sí, es algo que afecta, pues la subvención a los hidrocarburos afecta directamente al bolsillo de todos nosotros. De los empresarios también, porque los empresarios... Y no solamente es eso, como te decía, hay que hacer un estudio y decirle al país la verdad. Ahorita, ¿quiénes también están gozando de la subvención? La minería ilegal. Y todos los ilegales están con las grandes dragas chinas, gozan de la subvención. ¿Y cuánto pagan de regalías por todo el saqueo de recursos del oro que están haciendo?
y sabemos a dónde también están destinando la mayoría de gasolina. Entonces hay que poner orden en el país. La casa tan desordenada, nuestro país, por eso la desinstitucionalización es un tema también muy importante, así que hay que hablar de este tema. No solamente los taxistas, los autos chutos o indocumentados se están beneficiando de eso, también hay otros sectores que sí se están beneficiando y eso está mermando la economía en el país. Ahora, el 2011 Evo así cobarde, porque después de decretar el alza de los precios de los carburantes, se ha escapado a Venezuela o a Cuba, se ha esconder ahí. El que ha dicho, ha dado la cara, era Linera. Él debía decir de frente al país, mira hermanos, esto va a pasar, va a ser gradual, y de ahí hasta aquí yo creo que algo podía haberse levantado, pero así tan cobarde se ha escapado y después ha tenido que borrar con el codo ese decreto supremo para levantar la subvención, entonces tampoco ha sido responsable. Ahora igual Luis Arce Catacora quería hacer un gran referéndum para si levantamos, no levantamos, pero toda la culpa quería echarle al pueblo boliviano, cuando ellos son los grandes responsables. Él podía haber dicho al pueblo boliviano, nos hundimos o nos salvamos, porque es por el país, no es por el partido político, pero por salvar su partido político, otra vez el engaño, y así engaño tras engaño, pero ¿quién se está hundiendo ahorita? Es el país en grave crisis económica, y eso está afectando a todo, pues, a todo el país, ¿no? ¿Y usted estaría de acuerdo con atraer inversión extranjera? En ese sentido, ¿se abrirían, digamos, las fronteras a nivel económico? Porque lo que yo estoy captando de lo que usted me está diciendo es que es un liberalismo moderado, ¿no? Por lo que me dice. Pero, ¿cómo más se traduciría esto de las inversiones? Es por ejemplo, un ejemplo. Y también los emprendimientos. Hay muchos emprendedores que quieren salir adelante, ¿no? Y algunos tienen que recurrir al comercio informal para poder ganar un poco, porque haciendo las cosas bien en este país es bien difícil. Yo estaba viendo, por ejemplo, bueno, lo he repetido varias veces, cómo se maneja la economía en el país, pero desde abajo, ¿no? Desde donde estamos nosotros. Si vas al Alto, a la feria del 16 de julio, aquí en la cancha, cómo se mueve la economía, la gente realmente es emprendedora. Sí, hay un la gen mayoría bien fuerte. No está pensando otra cosa que promoverse, ser emprendedor, buscar más capital tal vez, más fomento, más apoyo a su emprendimiento. Los emprendimientos en el Alto y aquí mismo en la zona sur, en Villa Pagador, son familiares. Las familias se dedican a una actividad económica, pero la familia que le pone todo el hombro, para salir adelante. Entonces, hay prácticas muy distintas para impulsar la economía, y eso es lo que debería también ver las políticas de Estado. Entonces, en un marco de economía liberal se maneja pues la economía, ¿no? Es liberal nomás. Y también un marco de capitalismo. Ya no hay países que son socialistas o de izquierda, ya el capital prácticamente ha dominado el mundo. Entonces, en esos términos nosotros también tenemos que saber pensar cómo queremos salir adelante. Y hasta ahora ya hay varias experiencias en nuestro país en esos periodos democráticos, con el liberalismo, neoliberalismo, y ahora con un supuesto gobierno progresista que nos ha hundido más. Entonces, en ese marco yo creo que sí hay que ver cómo salimos, porque no, el liberalismo va a continuar, ¿no? Pero cerrar mercados, así como lo está haciendo ahorita a los empresarios, no van a exportar carne, no soya, sí soya. Sí, bueno, ¿no? Y además... Entonces, no tiene sentido. Entonces tiene que tener pues un objetivo claro, o sea, lo que hace el gobierno es a sus intereses, ¿no? Que se cree que es un gobierno de izquierda, socialista, y tiene que hacer prevalecer, se enoja con su amigo de Chile, no, ese es chileno, ¿no? Cuando la economía está fluyendo por esos países de Chile o hacia Argentina, entonces tiene que tener mayor relación, por ejemplo, diplomática con Chile, con Argentina y con otros países. Estados Unidos, por ejemplo, era un gran mercado para la PDVSA del Alto, que llevaba mucha mercadería a Estados Unidos, pero su amigo Hugo Chávez le ha dicho a Evo, yo te voy a comprar, y le ha comprado, le ha engañado, y desde ahí no hay pues economía. Entonces yo creo que sí, hay muchos aspectos que rescatar del mercado, de economía de mercado del liberal, y también algunas cosas que sí hay que regular, como decía, el Estado tiene que ser fuerte, firme en la cuestión de regular, ¿no? Como les decía, no puede chauchitar nomás, pero para nosotros
lo importante, ¿no? Tienes que proyectar un país. ¿Cómo quieres que sea tu país? ¿Un país mendigo, un país siempre restándose dinero, un país corrupto? No, sino nosotros queremos un país realmente de hombres fuertes, de hombres, como dice, hombres, gente de bien, gente de bien, gente que sabe vivir, gente que tiene un estilo de vida, gente que se proyecta, gente que se visiona y gente emprendedora es pues esa, ¿no? Entonces, es eso lo que no ve el gobierno. El gobierno debe masista, derecha, masista, o sea, izquierda, derecha, y se acabó. Cuando ya el mundo ha cambiado, ha salido de eso, entonces hay que visionarse muy distinto. Gracias, diputada. Es momento de ir a una breve pausa y ya volvemos. Gracias por quedarse con nosotros y ahora seguimos con las preguntas. Ahora, hablemos del bloque de la oposición tradicional y esta nueva oposición que está surgiendo, por ejemplo, Branco, Jaime Dun, Rodrigo Paz, que son como estos nuevos opositores que son liberales radicales, ¿no? Ellos son radicales. Pero también están esta otra oposición tradicional. Aquí está Samuel, está Tuto, bueno, Carlos Mesa ya se ha bajado, está también Manfred, bueno, que algunos dicen que no es una verdadera oposición, eso ya será opinión de cada uno, pero quería preguntarte, Toribia, si tú en algún momento considerarías o si estarían de acuerdo los movimientos sociales y el bloque indígena que te ha posesionado, digamos, como candidata, si estarían de acuerdo a hacer algún tipo de alianza con algún bloque que no sea el movimiento al socialismo. Alianza, eso. Yo ahorita soy parte de la Alianza Comunidad Ciudadana y yo creo que ha sido una gran experiencia porque ahí convergemos distintas ideologías, filosofías, también bloques políticos, ¿no? Por ejemplo, yo vengo de un movimiento indígena, de un ala indianista, pero que hemos sabido converger ¿en qué? En la defensa de la democracia y la defensa del medio ambiente con los ambientalistas. Y ahí yo creo que sí, eso es para mí una experiencia muy importante que nos ha permitido también visibilizar la causa, la problemática indígena, porque de lo contrario hubieran seguido pensando la gente que con el MAS estamos felices y que el MAS es el único partido político que representa a los pueblos indígenas, cuando no es así. El MAS es otra cosa, no es un partido de los pueblos indígenas, ni para los pueblos indígenas, un partido progresista que lo único que ha hecho es aprovecharse y hacer todo a nombre de los pueblos indígenas. Es por eso nosotros, con todo lo que hemos podido, así pobremente, como se dice, levantándonos de las cenizas, hemos sido parte de este gran bloque de la Alianza Comunidad Ciudadana. Ahora estamos posicionados, hemos dicho, vamos a participar en las elecciones con identidad. Y eso en el marco también de lo que ya hay avances en cuanto a derechos para los pueblos indígenas. Y hasta ahí hemos avanzado. Y también lo otro es que no va a ser unas elecciones cualquiera. Como te decía, el mundo se está moviendo terriblemente, pero también hay muchas amenazas en cuanto a que cualquier país o cualquier potencia quiere tener el control de los recursos naturales, ¿no? Y ahí ya no hay ni izquierda ni derecha, ¿no? Sino simplemente quieren tomar el control de tus recursos y estamos perdiendo mucha soberanía. Pero los más afectados siempre vamos a ser como pueblos, como país, como población boliviana, si quieres. Entonces estoy entendiendo que sí estarían abiertos. Claro, nosotros estamos, vamos a abrir, pues a lo que quiero llegar es que para nosotros ahorita lo más importante es recuperar la democracia. ¿Y cómo vamos a recuperar la democracia? Construyendo una gran alianza, ¿no? Una gran alianza de oposición. Yo no diría una alianza de derecha, de izquierda, sino una gran alianza de oposición, donde todos converjamos en puntos clave. Esos puntos clave para nosotros es democracia, medio ambiente, pueblos indígenas y seguramente otros sectores más, ¿no? Entonces es eso importante para nosotros. Si en ese marco avanzamos, yo creo que sí vamos a poder avanzar y cuando ganemos las elecciones de 2025 podríamos y tendríamos que reconstruir el país. No está nada fácil decir, lanzarme, yo soy la candidata, ahora voy a sacar
3 asambleístas o 3 diputados voy a sacar, no se trata de eso. Posiblemente no estás haciéndolo por un cálculo político, ¿a eso te refieres? No, y no es tiempo de hacer cálculo político, o ganamos o perdemos, pero el país, porque nos estamos jugando el destino, el futuro del país, porque sabemos que estas amenazas no es solamente la cara del Evo, la cara de Arce, sino el país se va a convertir en la otra Cuba, Nicaragua o Venezuela, que nunca vamos a poder salir de esas dictaduras, o realmente nos vamos a encaminar a un país con democracia diversa, ¿no?, plurinacional, pero para construir un país con dignidad en base a todos los recursos que tenemos y asumiendo también responsabilidades, obviamente. Entonces, por el momento nosotros nos estamos concentrando en eso, muy preocupados porque para nosotros quienes hemos sobrevivido al régimen se trata de vida o muerte, porque con todas las leyes, con todas las políticas que ha ido aprobando el movimiento al socialismo, no se ha condenado al exterminio. Por eso, ya más de 10 años... Mucho se habla de un exterminio pasivo de los pueblos indígenas durante el gobierno de Morales. Se ha profundizado. 14 millones de hectáreas de bosques. ¿Cuándo has visto eso? ¿Cuándo has escuchado? En esos bosques habitan nuestros hermanos, son parte de su casa grande, es flora, es fauna, es medio ambiente y también nos afecta a todos los que no se autoidentifican con ningún pueblo étnico o indígena, pero que sí somos bolivianos y bolivianas, ¿verdad? Entonces el exterminio no solamente viene para los pueblos indígenas, también para el resto de la población. ¿Por qué? Porque están echando mercurio, que es veneno, a los ríos amazónicos de donde están pescando, y esos pescados comemos también en las ciudades. Entonces las enfermedades, todo eso vienen, pues no es gratis. Entonces por eso para nosotros es importantísimo recuperar la democracia para emprender en reordenar, recuperar las instituciones democráticas, y ahí pues la justicia es lo más importante, la lucha contra la corrupción, que todo este tiempo en plena crisis económica siguen robándose en el gobierno, ¿verdad? Entonces yo creo que tenemos esos dos caminos, o nos vamos a este otro lado que es un camino casi sin retorno, o a este otro lado que nos permite realmente de la unión, de la alianza, de la unidad, pero en base a puntos clave, ¿no?, a consensos clave, que sería la democracia particularmente, y que eso nos permitiría después trabajar un futuro mejor para el país, ¿no? Si no, de lo contrario, yo creo que vamos a tener que lamentar. Se trata del futuro del país, no solamente, como te decía, quiero ser candidato, ahora voy a ganar 2, 3 diputados y hago mi bancadita indígena, no se trata de eso. Ahora, he visto en algunas entrevistas que usted comentaba que muchas veces la han tildado a usted de traicionera por estar con CC como diputada, traicionera por estar, bueno, por haber hecho esta alianza, ¿no?, con Comunidad Ciudadana. Quiero preguntarle, ¿qué opina de esas declaraciones? Y por otro lado, luego nos contará, quisiera saber si con Carlos Mesa usted tiene una relación horizontal, vertical, si tú tienes tu propia independencia o te tienes que someter a las disposiciones de Comunidad Ciudadana. Yo no sé por qué me dicen traidora los del movimiento al socialismo. Yo no he salido de las filas del movimiento al socialismo, nunca, pero nunca he participado en sus reuniones ni en un taller de capacitación si es que han tenido. Yo no he sido parte de ellos, ¿por qué me va a ser traidor? Si hubiera sido pertenecido a esas filas, claro, me he salido de ahí. No, yo vengo de otro proceso, de otro ala, ¿no? Como les he estado diciendo al principio, yo no les debo nada al movimiento al socialismo, no me debo a ellos, mi liderazgo no ha nacido en el movimiento al socialismo. Yo no sé por qué me dicen traidora, posiblemente porque soy un peligro para ellos, ¿no? Porque yo vengo de otro ala y les decimos tal cual se están portando con los pueblos indígenas. Yo creo que viene por ese lado, porque traicionar significa de que yo hubiera salido de sus filas y no me he ido con otro partido. No, yo no vengo de ahí, no vengo del MAS, más al contrario, yo vengo de otro movimiento indígena genuino que ha luchado por el país y que le ha planteado al país construir una visión de país muy distinta, pluralismo, y que en el camino para sobrevivir
hemos sido parte de la Alianza Comunidad Ciudadana, ¿no? Y en la Alianza Comunidad Ciudadana para sobrevivir. Para sobrevivir y desde ahí recuperar nuestra voz, ¿no? Y fortalecernos, y creo que eso es lo que hemos hecho. Con Carlos Mesa, nuestra conversación, las reuniones que hemos sostenido en el marco de la alianza siempre ha sido de manera horizontal. Por lo menos Carlos Mesa siempre le he visto muy respetuoso con nuestra causa indígena. Nunca me han dicho en la alianza, él va a ser tu asesor, él te va a aconsejar, no. Más al contrario, yo creo que he sido una de las más privilegiadas ahí, que ha tenido bastante respeto, ¿no? Por lo menos yo me he sabido llevar bien con él. O sea, has tenido libertad. Libertad y también respeto, ¿no? Y eso es la alianza, pues en la alianza respetas quién eres. Es la alianza. Y al final, después, cuando termina la alianza, cada uno va por su camino. O sea, no hemos ido ahí para hacer unidad, digamos, unidos, sino alianza. Y por eso yo hablo de alianza. Y en este marco del bloque del Frente Amplio que se está pensando, tendríamos que pensar en una gran alianza, ¿no? Y con esa gran alianza, recuperar la democracia en nuestro país. Así que la relación política que ha habido en el marco de la alianza en Comunidad Ciudadana con mi bloque político ha sido de respeto, ¿no? Aunque otros decían, no, el Carlos Mesa no te llama, no te dice. Es que él es el presidente de la alianza, yo no tengo que esperar de él lo que yo tenga que hacer, más al contrario, yo planteaba lo que vamos a hacer los pueblos indígenas, el bloque político de los pueblos indígenas, y siempre ha sido visto con mucho respeto, ¿no? Entonces, por eso te decía, yo creo que sí ha habido experiencia de construir alianzas en el país y se puede, y por eso vamos a seguir apostando por construir una alianza mucho más grande ahora, pero en ese marco, ¿no? De convergencia, democracia, interculturalidad, medio ambiente y seguramente otros temas más, porque eso es lo que se está pidiendo, ¿no? Que este bloque que ha empezado a mostrar precandidaturas, que no solamente sean los de antes, también tendrían que converger otros nuevos. Si tendrían que estar ahí Rodrigo Paz, el Lara, el Capitán Lara, ¿no? Y Cuellar, no sé, hay varios, tendrían que converger ahí, porque si van a querer ir solos, yo creo que seríamos enemigos del país. Eso, enemigos del país. Interesante lo que planteas. Ahora, honestamente, Toribia, ¿has sentido algún tipo de racismo o discriminación dentro de CC? No, pero lo que sí hubo debates, porque racismo es cuando te dicen que no vale lo que estás diciendo, ¿no? Pero en debates alguna vez, pocas veces creo que, o una sola vez ha habido un desencuentro con uno de los diputados cuando ha habido un proyecto de ley para que se reconozca mediante una ley el liderazgo de Pablo Zárate Huilca. Pero para los chuquisaqueños eso es pues terror, porque hay una historia muy muy triste también ahí, ¿no? Pero así ha sido la historia del país. Para nosotros Pablo Zárate Huilca es el papá de la liberación de los pueblos, el que nos ha restituido el derecho territorial. Claro, para los chuquisaqueños no, es una historia de terror. ¿No? Entonces ahí hasta los masistas de Chuquisaca han dicho no, eso no va. ¿No? En eso sí, después no, generalmente no. Y una consulta así, yendo para el otro lado, ¿no? ¿A usted le han perjudicado en algún trabajo que quería hacer dentro de la Asamblea Legislativa por ser una mujer de pollera y no ser del MAS? No. Desde el movimiento al socialismo no le han dicho usted no porque está en contra de nosotros o algo así. A principio sí, pues yo era la traidora, la disfrazada, de todo me han tratado. Disfrazada. Sí, me han dicho disfrazada, oportunista, mentirosa, ¿no? De todo. Entonces, no, yo me sabía defender también después, ¿no? Entonces, sí, de parte del MAS ha habido mucho de eso. Y eso no te da posibilidad, pues, a que puedas hacer algo, porque eres mentirosa, entonces te están deslegitimando tu liderazgo, tu representatividad, ¿no? Entonces, y eso no es bueno, pero ya con el tiempo yo creo que sí hemos tratado también de ganar sobre todo el respeto, porque yo, como te decía, también vengo de un proceso de formación más diplomática, porque he estado siempre inmerso en medio de los mailcos y gilacatas, porque ellos tienen ciertos protocolos de respeto. No puedes gritar,
no tienes que hablar siempre con respeto, dirigirte con respeto. Yo en ese marco me he formado también y hasta ahora siempre soy así. No vengo de una línea, digamos, de imposición sindical, si no haces te hago esto, te quito tu casa, te vas de chapares, no vengo de esa línea, sino de una línea mucho más diplomática, mucho más como de respeto, ¿no? Ahora, entonces, por eso yo creo que sí, no he tenido mucho problema, pero claro, siempre te están observando y te van a limitar, no te lo van a aprobar leyes, he presentado algunas leyes, no me han aprobado, pero sí. Sí, bueno, lamentablemente en nuestro país, de ambos lados, que parecieran ser dos lados, pero no son en realidad, hay esta supuesta disputa entre los caras y los taras, ¿no? Y los caras son de derecha y los taras son del movimiento al socialismo, y es una forma muy reduccionista de ver la realidad, ¿no? Entonces, pero lamentablemente es una herida real, es una herida que estamos atravesando ahorita todos los bolivianos. Entonces, ¿qué propuestas sociales, digamos, o qué narrativa, digamos, tienes tú sobre esta polarización que tenemos entre bolivianos? El racismo no es un tema pendiente a trabajar y ha hecho mucho daño a nuestro país, ya sea desde la colonia, la república y hasta ahora, es un tema pendiente a solucionar. Y el racismo empobrece, el racismo excluye, porque eres indígena, por más que seas empresario, pero eres indio, ¿no? Y eso decía Felipe Quispe también. A ver, hay empresarios aymaras, quechuas, pero son parte de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia. No, porque hay racismo, solamente los blancos están allá. Y verdad era así, había como una segregación. Entonces sigue habiendo esas heridas, ¿no? que no se pueden juntar, y eso hace que la exclusión sea mayor, y hay un resentimiento también, ¿no? Por los caras, ¿no? Entonces eso hay que cerrar. ¿Tú crees que el movimiento al socialismo ha intentado sanar ese resentimiento? No, más bien el movimiento al socialismo se ha aprovechado, y uno de los primeros que se ha aprovechado y el artífice de todo es el García Linera. Cómo iba a las comunidades así: si Evo se va, la luna se va a esconder, el sol se va a escapar, Evo es Dios, Dios nos ha mandado a Evo. ¿Se acuerdan que al niño Jesús le vestían con su ropita de Evo, con su chompita, con su pantalón de Evo, su casa de Orinoca? No había todo visto eso han hecho. Entonces eso está pues mal, se han aprovechado por eso, tanto han instrumentalizado al indígena, pero al final en el fondo era todo exterminio. O sea, han sido doble cara, doble filo. Esa clase de gente no merece de verdad gobernar nuestro país, y han hecho mucho daño. El cara te ha robado, el cara te ha hecho esto. Pero eso justamente tiene que acabar, como a través de políticas de Estado, trabajar políticas en contra del racismo. Si bien una ley se ha trabajado, sí, pero esa ley está ahí votado. Hay un viceministerio de descolonización. Y ese viceministerio de descolonización tiene que trabajar políticas de racismo y discriminación. ¿Ha trabajado? No. Y todo eso, ¿cuándo se ha visto? ¿Cuándo lo hemos palpado? Ahora sí, guerra civil en 2019. Así nos hemos enfrentado, casi llegamos a una guerra civil, justamente por culpa de esta gente que ha sabido usar esas heridas para decir: el cara te ha robado. Sí, pues, pero él no es cara, el Linera no es cara, no es blanco, no es clasista. ¿No ven? Entonces, tantas cosas que uno puede cuestionar, pero justamente de eso se trata el pluralismo, de reconocernos, reencontrarnos, construir puentes de interculturalidad, construir sociedades interculturales que lo único que hace es respetar tu cultura. Lo que te estoy diciendo, si yo soy araona, hablo el idioma araona, ¿no? Y tengo que respetar pues mi filosofía en araona. Yo tengo que ir a pescar, tengo que ir a cazar, tengo que cuidar el bosque, ¿no? No por eso te va a decir: no eres atrasado, qué barbaridad, no sirve, no vale. Yo creo que no, hay tantas formas de construir un país intercultural, un país plural con pluralismo, y eso es lo que no se ha hecho. Entonces, en lo social, lo más importante, una deuda pendiente que trabajar, que tratar, es el tema del racismo, y eso tiene que acabar porque ha hecho muchísimo daño. Huipala, bandera boliviana, enfrentado, sonándose, no, pues eso no puede ser. Al final somos bolivianos, bolivianas que vivimos en este país, en estos contextos, y deberíamos pensar en el país y no así en seguir dividiendo como hasta ahora lo quieren hacer. Solo el más se dedica al pobre, solo el más representa al indígena. No es pues así. El indígena se trata de derechos, y los derechos los deben respetar, hacer respetar
todos los políticos, no solamente los de izquierda. Los derechos humanos tenemos que hacer respetar los de derecha, los de izquierda, los que no son de centro, izquierda, centro, no sé, pero son derechos universales. Pero ellos lo manejan todo politizado y también victimizado. Como tengo poder, Huipala me ha pegado y víctima. No es pues así, eso nos hace quedar mal. Y por eso mucha gente dice, ay, eso lo de indígena tiene que acabar. Por culpa de lo indígena este país se ha dividido, el pluralismo tiene que acabar. Si acaba el MAS, si enterramos al MAS, se acaba el pluralismo. Hasta ese nivel se ha llegado y no, eso es a tocar fondo, ¿verdad? El racismo, ese odio que han seguido profundizando ha hecho a que lleguemos a esas tensiones mucho más gravísimas. Entonces hay que trabajar eso desde la educación, obviamente, desde otras temáticas también, pero hay que abordar a profundidad para que nuestro país realmente se reconozca, y otros dicen la reconciliación, ¿no? Si tiene que haber reconciliación, pero que sea pues en ese marco de respeto también, ¿no? Y después, por eso hablamos de democracia, y solo en democracia podemos hablar libremente, porque cuando se acaba la democracia estaremos como en Nicaragua sin poder abrir la boca, ¿no? Ahora sí, ya para ir cerrando, nos has comentado un poco de tus propuestas económicas, de cómo más o menos sería el rumbo del gobierno que propones. Has hablado, pero para ya cerrar, has hablado mucho de la institucionalidad. ¿Qué nos puedes decir de eso? ¿Cuál es tu propuesta? Porque creo que muchos como que siguen esta línea de que es necesario que el pueblo, la gente, los ciudadanos, absolutamente todos, empecemos a confiar en el Estado o simplemente confiar en la policía, así de básico, ¿no? Llamar a la policía y no tener miedo. Entonces, ¿qué propuestas tienes tú sobre la institucionalidad y cómo sería el rumbo de las propuestas? Lo que hay, sí, hay los órganos de poder, ¿no? Que son las instituciones más importantes del Estado. Son 4 órganos de poder que rigen en el país, y eso está totalmente menoscabado. No hay respeto. Ahí vienen 2 autoprorrogados, dicen que ya no debemos interpelar al ministro. Hay 2 autoprorrogados que dicen que en estos departamentos se eligen magistrados judiciales, en estos no. A ese nivel se ha llegado con la desinstitucionalización. Entonces, eso no es pues garante para que pueda haber un país donde haya justicia, donde puedas controlar el tema del narcotráfico, el tema del contrabando, el tema de la corrupción particularmente, del tema de las injusticias, porque están tan débiles y tiene el control de un partido político, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer es recuperar la institucionalidad de estos órganos de poder como garantes de la democracia, ¿no? Se tiene que recuperar, porque si no hay una institución fuerte, no hay democracia. Entonces lo que se tiene que hacer es recuperar, fortalecer, y esas instituciones fortalecidas, y además tienen que tener independencia de poder. Si bien tiene que haber cierta coordinación, ¿no? Entre distintos órganos de poder, pero al final tiene que haber nomás independencia de poderes, y eso es lo que no hay ahorita. Desde arriba no va a haber esto, haz aquello, a quién va a entrar a la cárcel, a quién le ejecutas rápido y ya le voy a cuidar en el chapare, ¿no ve? Todo eso está planificado porque no hay independencia de poderes, y uno de ellos, por ejemplo, es el tema de las elecciones judiciales, cuando son los partidos políticos que eligen la lista de magistrados, y ahí pues se pierde también la independencia de poderes, porque al final esos magistrados ya vienen con padrinos. ¿Quién va a ser? Por eso ha habido chanchulleros y todo eso. En todo eso, te decía, hay que ordenar, hay que reorganizar muchas cosas. También seguramente se va a llegar a un punto de revisar la constitución política del Estado y ajustar las normativas que sirven, y las que no sirven seguramente se va a desechar, pero también se va a contribuir con otras nuevas para que realmente nuestro Estado ande bien, porque el Estado es el garante, pues, ¿no? Pero hasta el momento todo ha sido desinstitucionalizado. ¿Dónde la Contraloría? Se roban todos, no hay Contraloría. Bueno, yo discrepo un poco contigo, porque creo que no se puede recuperar algo que pienso que en nuestro país no ha existido una institucionalidad algo ha habido, no era tan así. Mi mamá mismo, que ya se fue, me decía, antes había justicia, aunque así, pero ahora no hay nada de eso.
Ahora, ¿a dónde vamos a llegar cuando dice ya no confía en nada? No, tiene que haber, ¿no? No, hay que confiar, sí. Pero por eso te decía, yo creo que tenemos que nomás apostar por el país. No podemos seguir apostando por el partido político, ni por izquierdas, ni por derechas. Hay que apostar por un proyecto, por un proyecto país, por eso con dignidad, te decía, y no podemos seguir en la situación que estamos porque estamos al borde de, ¿no ve? Entonces, todo lo que ves en el aparato estatal realmente da pena, da miedo, sobre todo cómo vamos a vivir en adelante si el gobierno tiene el control de todo. Ahora, es una pregunta un poco complicada. Bolivia tiene 4 principales males, ¿no? Que son males muy oscuros: el narcotráfico, la minería ilegal, la trata de personas en las fronteras, que es muy fuerte, y el contrabando. Esos 4 puntos. ¿Qué harías para mejorar la situación en estos aspectos, en estas realidades que vivimos? Cuando hablamos de un proyecto Camiri, ¿me ve? Poderoso, una persona de bien. Entonces, Camiri te refieres, porque sí, has mencionado mucho. Sí, para nosotros, o sea, yo soy Camiri, yo soy Cacharruna, no, yo soy gente de bien, me he formado, dicen, ¿no? Porque te han educado a lo largo de tu vida, de eso se trata. Pero, ¿qué es lo que ha pasado con todos estos 4 problemáticas que hay en el país? Justamente esos 4 problemas son las bases políticas del partido en función de gobierno. Ya, entonces tú dices que el Estado está ligado a estos 4 males. Y eso es peligroso, no es peligrosísimo. Por eso, si las instituciones serían fuertes, se podría estar luchando contra estos 4 males que hacen tanto daño a un país, pero es lo que menos se está haciendo, ¿no? Entonces se tiene que ordenar la casa, se tiene que recuperar soberanía, institucionalidad, y que proyectes justamente gente de bien. Y eso, ¿cómo vas a proyectar? Es pues educación, no, tenemos que proyectarlo. O sea, me refiero a que decir la gente de bien es complicado, ¿no? ¿Qué sería gente de bien? Porque, por ejemplo, esto de la gente de bien... Educación, un discurso que ha usado Milei, por ejemplo, ¿no? Nosotros la gente de bien y ustedes la gente de mal, entonces... No, todos, yo no digo los de la derecha son de mal, los de la izquierda de bien, ¿no? Estamos proyectando un país con un estilo de vida con dignidad. No estoy diciendo que los de la derecha, la izquierda, es eso lo de Milei, por ejemplo, no, los de izquierda son así, tienen que morir, tenemos que acabar, ¿no? Definamos gente de bien. Ese es nuestro país, ese es el país que tenemos, ese es Bolivia. Y no puedes dividir, pues ellos son de izquierda, tienen que morir, nosotros somos de derecha, tenemos que vivir. No se trata de eso. O sea, con esta filosofía del pensamiento andino, si quieres, o filosofía andina, si quieres, o principios económicos de los pueblos andinos que han sabido desarrollar, no dicen, este lado vamos a vivir bien, este otro lado que se van a morir, no. Siempre habla en totalidad, no estamos diciendo los y las bolivianas, tenemos que ser gente de bien. No estamos diciendo los masistas, vamos a ser gente. Y gente de bien significa gente que sí sabe transitar por el camino noble, ¿no? Y ese camino noble, ¿qué significa? El cumplimiento de normativas. Y para cumplir las normativas, justamente tienen que haber instituciones fuertes, instituciones democráticas fuertes. No puede ser que la justicia, que el juez esté liberando feminicidas, que esté liberando o dando credibilidad, haciendo ganar juicios a las personas que no merecen ganar esos juicios, ¿verdad? Entonces, se trata de ordenar. No siempre, claro, eso es lo que nos visionamos, ¿no? Pero si no te visionas, tampoco pasa nada. Entonces, en las comunidades, por eso te decía, de donde venimos, nos visionamos en eso. Tu mamá te dice, tienes que saludar, algún día tienes que ser gente de bien, ¿no ves? Tienes que hacerte escuchar hasta que te salude. Tienes que saber trabajar, tienes que ser gente de bien. Siempre te están diciendo, tienes que ayudar, tienes que ser solidario, tienes que cumplir con las normas, tienes que respetar eso, tus edades, ¿no? Entonces, como que te dan. Pero en un país diverso tiene que haber, pues, eso, cada uno en su espacio, digamos, pero siempre visionándonos como un país, no como un sector, como una región, así como hasta ahora, ¿no? Los cambas tenemos esto, los cólidas son esto.
Yo creo que también eso ha hecho mucho daño, pero ahora nos estamos proyectando como Bolivia, por eso hablo de alianzas. Esa alianza tiene que proyectar para que nuestro país salga adelante. No estamos diciendo, vamos a hacer alianza para matar de hambre a los masistas, no estoy diciendo eso. Si no somos un país donde vivimos toda clase de gente, son como los dedos de la mano, somos distintos, hasta en la familia siempre hay un hijo que sale más adelante, el otro que no, pero al final el papá siempre va conduciendo, termina conduciendo a todos. Entonces el Estado, ¿no? O sea, el gobierno que nos visionamos tiene que conducir pues hacia ese todo A siempre. través de la institucionalidad. Claro, a través de la institucionalidad siempre. Y en nuestros pueblos hay institucionalidad y por eso yo pienso que nuestras autoridades originarias que son vigentes hasta ahora desde la época precolonial, son porque ha habido ese respeto a esa institucionalidad propia. Entonces, ¿por qué no podemos proyectar el fortalecimiento de las instituciones ya del país? Que si hay esos ejes, esos 4 ejes que son tan malos, que hacen daño al país, pero hay que ir erradicando también eso, pero eso, ¿cuál es el inicio de eso? Siempre es la educación. Por eso hace rato te decía, en las universidades ahora, la mayoría de los jóvenes están empeñados en buscar trabajo a los ministerios, a las alcaldías, pero no estamos promoviendo emprendedores, así como en otros países. Ya estamos en la era tecnológica, ya muchos trabajan ya desde su casa, pero no hay normativas todavía para ese tipo de trabajos. Entonces hay tantas cosas que debemos hacer, pero si no nos visionamos no va a pasar nada de eso. Vamos a seguir pensando que siendo político voy a ser ministro, viceministro, voy a robar y voy a tener casa. ¿No? Entonces no es así, y a mí por eso no me gusta mucho ese tipo de gobiernos progresistas o llamados de izquierda, que a nombre de exclusión a cualquiera ponen a un cargo para que lo hagan peor, mal. En nuestras comunidades, nosotros venimos de un campo de taqui, de experiencia. Si tú tienes que tener ese cargo, tienes que hacer un recorrido. El papá se tiene que esforzar para que tú ganes experiencia para llegar a ese cargo de autoridad originaria o de alcalde comunal. Eso lo mismo tenemos que reproducir aquí. Si tú quieres ser viceministra, tenemos que hacer el esfuerzo de que te formes, de buscar tantas oportunidades, espacios para que tú seas profesional de bien y sirvas a tu país, ¿no? Entonces, yo creo que hay muchas cosas que se puede trabajar y nosotros venimos de esa experiencia, ¿no? Pero con otro tipo de gobiernos no se ve eso, y más aún con este gobierno realmente nos ha hecho quedar mal, ¿no? Todos por eso ya no quieren saber del indígena, el indígena ya ha tenido todo, que se acabe el pluralismo, ya no queremos saber nada, esos indígenas son abusivos, malcriados, de todo nos están diciendo, claro. Y no es así. Muchos proponen esta vuelta a la República. Bueno, podríamos charlar mucho más tiempo, pero ya se nos ha acabado el tiempo. Te agradezco mucho por haber venido. Estaré viendo qué propuestas más adelante tendrás. Supongo que ya en abril creo que van a formalizar las candidaturas. Antes de que te vayas, explícanos un poco cómo es el partido con el que vas a ir, porque entiendo que es un partido diferente porque va a venir del bloque indígena, entonces no tiene la misma normativa en las leyes electorales. Eso para cerrar, y luego un mensaje que tú quieras dar a las personas que nos están viendo. Sí, como sabemos, nuestro país es diverso y hay que profundizar, conocer esa diversidad. En La Paz, por ejemplo, viven el pueblo Araona, el pueblo Chimán, el pueblo Mosetén, los Uchupiamonas, y realmente son pueblos que tienen mucha sabiduría, mucho conocimiento, pero son excluidos, marginados, odiados. Y eso no puedes llamar vida. ¿No? Por eso hablo de la totalidad, ¿no? De todos merecemos respeto y merecemos vivir con dignidad. Así que por eso hemos logrado también cambiar la constitución política del Estado. Hay un artículo que nos garantiza la participación de los pueblos indígenas en elecciones nacionales, es el artículo 209. Pero el 2018, durante el gobierno de Evo Morales, se elabora y se aprueba una ley con 2/3 de votos del MAS. El MAS dice
defender a los pueblos indígenas, pero esta vez no han defendido una vez más, porque con esa ley, con la 1096, han violado la Constitución y los derechos de los pueblos indígenas, porque nos limitan la participación nacional a las subnacionales simplemente. Ya, hasta ahí. Y entonces para esta gestión, ¿no? Hemos dicho, vamos a presentar un nuevo proyecto de ley para que nos permitan participar en elecciones nacionales con identidad, así como dice la Constitución. Entonces ya tenemos el proyecto de ley, ya es, entre mañana sí lo presentamos, porque solamente son unos 2 artículos que hay que decir sí, ¿no? En el marco de la Constitución. Tenemos una personalidad jurídica de naciones y pueblos indígenas con alcance nacional, ¿no? Entonces eso vamos a registrar, la personería jurídica, y eso nos estaría permitiendo, ¿no? Permitiendo participar en elecciones y o también permitir alianzas con otros partidos políticos, pero con identidad. Diría, los pueblos indígenas están haciendo alianza por esto, para esto, y este es su marco de alianza, digamos. Entonces tenemos requisitos que cumplir, no solamente nos van a registrar, tenemos que presentar la sigla, el color del partido, el programa de gobierno, personalidad jurídica, todo eso, pero ahorita no hay la ley, no hay una ley que garantice nuestro registro, ¿no? Todavía falta eso, entonces hay que pelearla todavía, pero si no lo peleamos nunca se va a efectivizar. En ese marco nosotros estamos instando, exigiendo que esta ley entre en tratamiento en la Cámara de Diputados. Si ahí se aprueba, porque ahí también levantando la mano se aprueba, por ahí no van a aprobar, también hay otros pasos por las que podemos seguir y a ver hasta dónde avanzamos, pero lo importante es que tenemos no es sigla, sino la Organización de Pueblos Indígenas, ¿no? Y también la voluntad de quienes queremos participar en elecciones. Entonces vamos a ir ajustando también nuestras propuestas, obviamente que lo vamos a hacer conocer, para que también lo conozcan, ese marco del pluralismo y diversidad, de que nosotros queremos participar en las elecciones y que lo más importante es la democracia, ¿no? Bueno, muchas gracias de nuevo, Toribia, por estar aquí. Muchas gracias a ustedes por quedarse hasta este momento con nosotros. No olviden sintonizarnos en nuestro próximo capítulo. Estaremos trayendo a más candidatos hablando de las elecciones que se avecinan el 2025. Gracias a todos y nos esperamos en el próximo capítulo.